Hola, ¿qué tal mis queridos pechugers? Bienvenidos al anecdotario con Mac Pechugas. Demos inicio a la anécdota número 1. Espero que se encuentren bien antes que nada. Y bueno, el día de hoy nada más tenemos una anécdota. Y nada más porque como es un poquito larga y sí quise ponerla completa por respeto y porque está interesante. Entonces nada más vamos a leer una anécdota. Acompáñenme a escuchar esta historia. Y bueno, comencemos con esta anécdota. Hola Macpechugas, el día de hoy quiero contarte mi historia. Trata sobre un problema que tengo y para mala suerte de mi pareja ya me están tratando. Jijiji. Desde que tengo memoria siempre me ha gustado comer, incluso sé que para la gente con gustos comunes sonará raro esto. Pues de hecho para la gente común suena raro todo este canal, todo el contenido que tenemos. Bueno, pero tanto es mi amor por la comida que cuando cumplí 20 años y pude trabajar, lo primero que compré fue un mini refrigerador para mi cuarto. Yo haría lo mismo. Siempre he sido muy comelona, tanto que he ganado varios retos de taquerías y torterías de por mi casa. Yo vivo cerca del metro Chabacano. Sí hay muchísimos lugares en lo que es la CDMX. Hay muchos lugares en donde te dan la comida gratis si te la acabas rápido. Sí, o si puedes terminarla, porque si son cosas muy grandes, por lo regular lo que venden en la CDMX. Por algo somos el segundo lugar en obesidad. Bueno, en fin, sí. Yo vivo cerca del metro Chabacano y por este rumbo hay un lugar donde venden tortas gigantes, aproximadamente como de un kilo y medio. La más grande que tienen, el señor que atiende ahí tiene una promoción donde si te comes la torta en 1 hora con 2 refrescos es gratis. Si no, tienes que pagar el doble. O sea, la torta cuesta 250 pesos y si haces el reto y no terminas, pagas 500 pesos. Yo sé que quizás no me vas a creer, Macpechugas, pero es en serio. Yo sí pude comerme una torta gigante. Y hasta el señor tiene una foto de mí y otro muchacho en el mostrador. Somos los únicos que hemos podido. Felicidades. La verdad, no sé cómo le hizo el muchacho, porque en la foto se ve bien flaquito. Yo peso poco más de 150 kilos. La verdad, no sé bien mi peso, porque cuando llegué a los 120 kilos, las básculas comunes me dejaron de soportar. ¿Sí es el límite? 120 las comunes. 120, las comunes, esas como de caseras, 120. Y se supone que las que están en los centros comerciales y esas públicas, creo que 200 kilos. Sí, me parece que las que tienen también como en los centros de salud son 175, ¿no? Creo. Sí. Es que así, las de centros de salud que traen como la balancita marcan 120 el máximo, ¿no? Más la pesa de abajo 130. No recuerdo bien, pero sí, algo así. Pero más de 200 no. Bueno, pues bueno, todo esto que te conté es para explicarte que soy muy tragona. Pero cuando cumplí 25 años y pude irme a vivir totalmente sola e independiente, fue tanta mi emoción que para celebrar ese día compré muchísimos chocolates. No sé si pueda decir la marca. Eran unos chocolates que son como tablitas, pero vienen rellenos de rompope y otros vienen rellenos de fresa. Yo. Bueno, compré como 5 cajas, aproximadamente como 3 kilos de chocolate. Siempre me han gustado esos chocolates, pero digamos que cuando yo vivía con mis papás, pues mi mamá principalmente era quien me frenaba a no comer tanto. Y pues cuando me volví independiente me compré lo primero que me limitaban. Sí, es lo más común, es como que lo que te prohíben es lo primero que haces cuando vas a vivir solo.
Eran como 3 kilos de chocolate, pero la verdad los compré con la intención de que me duraran mucho tiempo, por lo menos un mes. Pues ese día comí chocolates como nunca. El detalle es que noté algo muy raro y que me dio mucho miedo. Por más chocolates que comía, no podía parar de comer. No sé si me dé a explicar. Ese día comí casi 1 kilo de chocolate. Me sentía súper inflamada de la panza, pero seguía comiendo. Pasaron los minutos y yo ya había comido más chocolates y podía seguir comiendo, en verdad. Pero me detuve porque cuando vi que ya llevaba la mitad de lo que compré, me espanté mucho. Perdón. Busqué en internet qué me podía pasar si comía una cantidad excesiva de chocolates y me espanté más. Recuerdo que regalé lo que me sobró de chocolates y fui al doctor. Bueno, muy bien por eso que no hayas tirado los chocolates, porque hay gente que desperdicia la comida y no está chido. Y fui al doctor, fui a un consultorio privado, de esos consultorios que la misma farmacia tiene. Ya con el médico me empezó a revisar y pues lo primero fue tomarme los signos vitales y esas cosas. Afortunadamente no estaba mal, por suerte, pero me recetó medicina para evitar que la cantidad de chocolate que había ingerido no me afectara al otro día o por la noche. También me recostó en una camilla que tenía y me revisó la barriga. El médico estaba asombrado porque cuando me empieza a palpar la panza se da cuenta que está dura como una roca. Incluso me preguntó que si no me dolía, a lo cual yo contesté que no mucho. Solo la sentía muy hinchada, o sea, como la piel muy estirada. Era todo lo que sentía. Me mandó a hacer estudios y resultó que tenía un trastorno de apetito desenfrenado, el cual consistía en que como de manera descontrolada. De hecho, se supone que hay como centros como de pláticas, así como los AA, pero de gente con la comida. Ajá. Y debido a una señal que se desactiva de mi cerebro, yo dejo de sentir la sensación de saciedad, o sea que podía comer sin parar, sin límite. La verdad suena eso muy raro y de mucho miedo, porque yo sentía que podía reventar de tanto comer. Le expliqué que sí era tragona, pero que exclusivamente con ese chocolate tendía a comer sin parar. El médico me recetó muchas cosas para el azúcar y otros detalles de presión y me recomendó no volver a consumir esos chocolates. Y pues bueno, pasaron los meses y todo bien. Un día, hace no mucho de eso, me enteré de que existía esta comunidad donde ser gordita es como una supermodelo o como una actriz. De inmediato me interesé, tanto que en cuanto puse una foto de mí en ese grupo empecé a tener montones de solicitudes de amistad. Sí, lo malo de eso es que hay muchos que abusan, pero bueno, como en todos los grupos. Y te estoy hablando de cuando yo abría mis redes sociales, nomás tenía mensaje de mi mamá, de una prima, y si mi gato hubiera tenido celular, yo creo que mensajes de él. Jijiji. Yo me puse súper contenta, pues esa nueva experiencia de ser conquistada por un hombre nunca la había sentido hasta ese momento. Pero bueno, conocí a un hombre muy lindo y guapo que me invitó a bailar. La verdad no sé bailar, nunca aprendí, pero estaba emocionada y acepté. Llevo como 6 meses con él y la verdad estoy muy enamorada. Un día, confesando cosas, él me dijo que le gustaría que fuera muy pesada. Yo pregunté cuánto y él me dijo que más o menos unos 300 kilos. Dentro de la plática yo le comenté lo que me había pasado y que los chocolates con rompope son mi debilidad. Después me di cuenta que no debí de haberle dicho eso y menos a una persona con este gusto, porque como a la semana de que yo le comentara eso, él compró muchísimos, pero muchísimos chocolates, en verdad no sé cuántos, pero eran muchísimos. Yo llegué de trabajar y él ya estaba dentro con chocolates, con los chocolates que tanto amaba yo comer. Él se puso con su modo romántico y pues yo caí. Grave error, Mac. Comí como cerda, hasta más no poder, literal.
No sé si habrá un récord para eso, pero yo creo que lo rompí ese día. Según mi novio, comí cerca de 4 kilos de chocolates. Él solo me los pasaba y uno tras otro. Mi panza creció a un nivel colosal. Ya estoy panzona de por sí. Pues con esa comida parecía que iba a dar a luz a octillizos. Los botones de mi blusa reventaron poco a poco junto con algunas costuras, y pues mi pantalón no reventó porque antes de iniciar lo desabroché. Más vale prevenir. Paré de comer hasta que me quedé dormida. Si no me quedo dormida, yo creo que sí hubiera reventado. La verdad no sé qué pasó, pero estuve dormida. Estuve dormida un día entero. Desperté en la madrugada. Mi novio me decía que ya estaba espantado, que tenía pulso y todo bien, pero no sabía por qué estaba tan dormilona. Después de eso, él juró no volver a hacerlo. La verdad, él también se espantó al ver que dormí un día entero. Sí, es que sí está un poco raro. Igual y sí está un poco peligroso. Pero qué bien que él también te haya prometido no volver a hacerlo, porque entonces significa que, aparte del gusto, pone por encima tu salud, que es lo que está bien. Pues esta es mi historia, Mac Pechugas. Cuando cuento esta historia a otras personas de esta comunidad no me creen, y otras me dicen que tengo mucho material para hacer un video épico. Sí, pero la verdad no me quiero arriesgar, pues la salud es primero. Igual no se me ocurrió en ese momento, pero si lo hubiera grabado, tal vez si hubiera entrado al libro de los récords como la mujer más dragona del mundo. Amiga Mac, por favor no digas mi nombre ni ponga mi foto que tengo en este perfil. Mi novio me dijo que la podía compartir esta historia contigo, pero no la condición de no dar ni mi nombre ni mostrar mi cara. Pero pues bueno, no la mostramos aquí, pero ya dijiste que en el metro Chabacano, en ese lugar de las tortas gigantes, está tu cara. Entonces, no sé. Muchísimas gracias por leer esta historia. Un saludo para ti, tu esposo. Gracias por hacer este video. Yo no tengo el gusto por aumentar de peso, pero me considero una fanática de la comida y de tu canal. Siempre estoy al pendiente de tu canal. Pues muchísimas gracias y un saludo también a ti. Y bueno, no podemos poner ni el nombre ni su fotografía, pero esta fue la historia del día de hoy. No sé si sea real o sea imaginación. Parece que sí es real. Bueno, sí tiene muchas cosas que parecen reales. No sé las cantidades y si sean de verdad. Igual y puede ser que sí. He conocido a gente incluso delgada que puede llegar a comer, que te sorprendería bastante, que no sabes ni siquiera en dónde se meten tanto. Entonces, pues si dices que pesas un poco más de 150 kilos, probablemente sí comas cantidades que ninguno de nosotros, de los de este canal, hemos visto. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, y si fue así, no olviden darle manita arriba y suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlos con gente que tiene este gusto, porque si lo comparten con gente normal los va a tachar de raros. Y bueno, ya. Hasta la próxima. Ya saben, pórtense muy mal, pero disfrútenlo bastante.